Objeto o causa del contrato. Para iniciar el tema, lo primero que debemos tener en cuenta es que un contrato es el acto voluntario de una persona de adquirir una obligación para con otra persona. Bien puede ser para dar o hacer una cosa. Vale mencionar que el contrato puede implicar a dos o más personas, donde ambas adquieren responsabilidades a beneficio de la otra parte, esto según el artículo 1495 del Código Civil colombiano. Ahora bien, es importante mencionar que para que los contratos existan se deben cumplir con una serie de parámetros básicos, razón por la cual los contratos pueden estar estructurados de muchas formas. Sin embargo, se debe cuidar que cumplan con los elementos esenciales para lograr la validez legal de los acuerdos pactados. Dos de los elementos esenciales de los contratos son el objeto y la causa, y son estos de los cuales hablaremos específicamente en este video. Así las cosas, podemos establecer que el objeto en los contratos es la cosa que el obligado debe dar, o el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Por ejemplo, en un contrato de compraventa de un automóvil el objeto es el automóvil que el propietario vendedor debe dar al comprador. En un contrato de prestación de servicios profesionales de consultoría, el objeto del contrato son los servicios que el profesional realiza o presta al cliente. Además, la cosa que sea objeto de los contratos debe de existir en la naturaleza, ser determinado o determinable en cuanto a su especie y estar en el comercio. Esto se refiere a que, por ejemplo, no puede ser objeto de un contrato de compraventa el aire atmosférico, la luz solar, los bienes del dominio público o de uso común. Por otra parte, el hecho que sea objeto de los contratos debe ser posible y lícito. Por ejemplo, no puede ser objeto de un contrato en Colombia el transporte de estupefacientes o la compraventa ilícita de armas. Ahora bien, no puede haber obligación sin una causa real ilícita, pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato, y por causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público. Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa, y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene una causa ilícita. Como ejemplo de lo ya mencionado podemos citar la sentencia SC 1049/2015, emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil el 15 de mayo de 2015. En dicha sentencia el casacionista reclama declarar que es inexistente por falta de objeto el contrato de compraventa que recayó sobre un predio urbano en la ciudad de Bogotá. Los hechos que dan lugar a la litis se basan en que la vendedora del predio, persona jurídica, vendió al comprador los derechos de cuota del predio. No obstante, el contrato también determinó que la vendedora no tenía posesión del predio por lo que la persona jurídica se compromete con el saneamiento del dominio, pero no en lo relacionado con la entrega material, por no ejercer la posesión de los derechos vendidos y que sería el adquirente quien, por su cuenta y riesgo asumiría su saneamiento. Adicionalmente en la inspección judicial con intervención de peritos, ordenada como prueba anticipada se determinó que el terreno supuestamente transferido está localizado en otro de mayor extensión del que se derivaron otros, y no en el sitio que se supone debía existir, anotando al respecto los auxiliares de la justicia que aunque en la escritura de venta citada da una descripción clara de un predio que denominan Los Pantanos, la tradición que sustenta dicha venta nada tiene que ver con la tradición real del predio mapeado objeto de la venta y, de la visita en inspección judicial. Por lo que aseveró el demandante que el convenio carece de uno de sus elementos esenciales, la cosa vendida, ya que ésta no existe, y si existiera, nunca ha sido de la convocada, y si lo fuere, al momento de la celebración del contrato no era de su propiedad. El tribunal confirmó la decisión de la COO que negó las pretensiones, porque independientemente de la alinderación hecha en la escritura pública, el negocio no recayó sobre un cuerpo cierto sino sobre la cuota parte de los derechos que en común, y pro indiviso tenía la vendedora sobre el lote con matrícula inmobiliaria 50C362980, que le fue adjudicado conjuntamente con el Hospital Universitario Clínica San Rafael y la Fundación San Juan de Dios, en la sucesión de Bertha Izquierdo viuda de Macías, lo que descarta la venta de cosa ajena y la carencia de objeto. Además de que la convención cumplió su fin, tradir esos derechos, cuya realidad no se discute, pues,
Lo debatido es la existencia de un lote concreto y determinado. Entonces, el contrato en tanto existente y válido debe surtir plenos efectos. El casacionista aduce que el adquén desconoció las normas sustanciales invocadas, por cuanto descartó la inexistencia del negocio jurídico en los casos en los que la venta recae sobre los derechos de cuota de un bien, creando así su propia regla de derecho, según la cual, si la venta es de cuota, no puede concebirse la inexistencia del objeto, pues la cuota es en sí misma el objeto del contrato, y omitiendo aplicar, particularmente, el precepto 1870 del Código Civil, a cuyo tenor la venta de una cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato se supone existente y no existe, no produce efecto alguno. Hechos por los cuales, advirtió la Corte que el tribunal incurrió en la violación directa que se aduce por el impugnante, pues, estableció, contrario a las normas sustanciales invocadas, que tratándose de la venta de cuota parte de inmueble no es viable predicar la inexistencia material del objeto, afirmación que se repite, no es de recibo, ya que si bien en ese tipo de enajenaciones el objeto inmediato son los derechos que se detentan sobre una parte alícuota, ésta se integra con otras cuotas que sumadas representan el 100% del derecho de dominio sobre un bien, objeto mediato, en este caso inmueble, que debe ser determinado por sus linderos y, además, existir. Ante lo ya relatado, la Corte casa la sentencia en el año 2015. Sin embargo, antes de proferir el fallo de reemplazo dispone la práctica de la prueba de oficio enunciada. El 17 de septiembre del año 2020, se prefirió sentencia definitiva SC 4426-2020, en la que se confirma la sentencia del juzgado de primera instancia, con ocasión a que se determinó que el apoderado de la parte demandante no cumplió con las cargas de la prueba aunado a que en su demanda presentaba contradicciones sobre la existencia del bien inmueble. No obstante, la ratio decidendi se basó en que mediante dictamen pericial se comprobó la existencia del predio. Dicho ejemplo jurisprudencial también nos sirve para comprender el artículo 1524 del Código Civil, el cual expresa textualmente que, no puede haber obligación sin una causa real y lícita, pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato, y por causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público. Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa, y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene una causa ilícita.